Hola, soy Tormenta en un nuevo video, espero que lo disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos. El anime, los personajes y la historia no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Las reglas del partido son las siguientes: 3 contra 3. El líder de gimnasio no puede cambiar de Pokémon durante la batalla, mientras que el desafiante puede cambiar tras cada ronda. De pie entre Ash y Mizuharu en el campo de batalla del gimnasio Cerúleo, Peony explicó claramente las reglas. El gimnasio Cerúleo realmente hizo honor a su nombre como gimnasio de tipo agua. Incluso el campo de batalla era una piscina enorme, mucho más grande que la que hacía las hermanas sensacionales en el agua. Las instalaciones estaban impecables y bien mantenidas. Estaba claro que Mizuharu cuidaba bien el lugar. Nada mal. Ash, muéstrame lo fuerte que te has vuelto. Mizuharu gritó tras confirmar las reglas. Luego lanzó una Pokéball estándar. Con un destello de luz blanca, un Pokémon fuertemente armado envuelto en placas púrpuras apareció frente a Ash. Sistema, búscame los datos. Ash habló para sí mismo, activando su sistema. Sus ojos rojos parpadearon con superposiciones de datos, y en cuestión de segundos, información detallada sobre los Pokémon del oponente apareció en su mente. Din. Nombre: Cloyster. Nivel: etapa de campeón tardío. Habilidad: armadura de proyectil tipo agua/hielo. Potencial: 100%, 58% desbloqueado. Un Cloyster, ¿eh? Arcanine, te toca. Tras analizar los datos, Ash tomó su decisión. Esa mañana, tras un descanso completo, sometió a Growlithe a un entrenamiento intenso usando su espacio Tsukuyomi. El esfuerzo había dado sus frutos. Su leal Growlithe había evolucionado hasta convertirse en un majestuoso Arcanine. Din. Nombre: Arcanine. Nivel cuasi élite medio. Habilidades: intimidar/fuego destellante tipo fuego. Potencial: 100%, 47% desbloqueado. Esto podría ser una batalla de verdad. Ash sonrió. Las habilidades que Arcanine había aprendido gracias a Tsukuyomi podrían darle ventaja. Originalmente tenía la intención de usar Pidgeotto, pero su fuerza actual no era suficiente para este combate. Después de este desafío del gimnasio, Ash planeaba enviarlo al espacio Tsukuyomi para entrenamiento especializado. En ese momento, su uso del Sharingan estaba drenando rápidamente su resistencia. Pero con habilidades como Tsukuyomi y Amaterasu, era difícil resistirse. Por suerte, esas técnicas no le drenaron completamente la visión todavía. Así que ese es Arcanine, realmente es el Growlithe que Garan mencionó. Y ya ha alcanzado un nivel cuasi élite medio. Los ojos de Mizuharu brillaron con un destello de admiración. Como líder de gimnasio, sabía lo difícil que era criar a un Pokémon a ese nivel. Arcanine, lanzallamas versión gran bola de fuego. Ordenó Ash. Arcanine abrió las fauces y lanzó una bola de fuego ardiente de casi 5 metros de ancho directamente contra Cloyster. Una técnica personalizada. Es más lento que un lanzallamas estándar, pero claramente mucho más destructivo. Mizuharu analizó el movimiento inmediatamente, sopesando sus fortalezas y debilidades como un luchador experimentado. Cloyster, sumérgete. Mizuharu dio la orden sin dudarlo. Aunque Cloyster no fue diseñado exclusivamente para la defensa, su tipo agua/hielo le otorgaba claras ventajas. Tal como lo pensaba. Cloyster tiene movimientos limitados en tierra. Se esconderá bajo el agua o usará protección. Arcanine, usa nube de ceniza. Atrápalo. Los labios de Ash se curvaron levemente mientras veía a Cloyster desaparecer en el agua. El campo de batalla de la piscina definitivamente puso a Arcanine en desventaja en términos de movilidad. Solo podía saltar sobre plataformas flotantes para moverse. Pero tenía sus propias estrategias. Al oír la orden, Arcanine exhaló un denso humo gris que cubrió rápidamente la superficie del estanque. Una vez que Cloyster emergiera, Ash planeó provocar que el humo se incendiara, convirtiéndolo en una trampa ardiente. ¿Nube de ceniza? ¿Es ese el movimiento personalizado que mencionó Garan? Así que Ash anticipó mi orden anterior, tácticas muy ingeniosas. Mizuharu sonrió levemente al observar el humo que se extendía por la superficie del agua. Ha bloqueado el agua. Ash está usando nube de ceniza para atrapar a Cloyster bajo el agua. Observando desde la distancia, Brock analizó la situación. Aunque no era tan fuerte como los competidores actuales, sabía que ver batallas de alto nivel era una valiosa experiencia de aprendizaje. Por eso nunca se perdió ninguno de los combates de Ash. El sueño de Brock era convertirse en un criador de Pokémon de primer nivel. Sin embargo, como futuro líder del gimnasio de Peltre, también necesitaba la fuerza de un líder de gimnasio al menos a nivel élite.
Si no lograba cumplir ese estándar, la Liga Pokémon podría revocarle los derechos de la medalla. Cloyster, usa aguijón veneno. Al darse cuenta de que Cloyster no podía salir sin exponerse, Mizuharu cambió de táctica a un ataque a larga distancia. De repente, 3 proyectiles afilados con puntas venenosas salieron disparados del agua, apuntando directamente a Arcanine, que estaba de pie en una de las plataformas flotantes. Arcanine, esquívalo, ahora. Ash ordenó rápidamente. Arcanine detuvo su cortina de humo y saltó con gracia a otra plataforma, evadiendo el ataque venenoso. Cloyster, ahora. Sal a la superficie y usa rayo hielo. Al ver una oportunidad, los ojos de Mizuharu brillaron. Cloyster emergió del agua, y la gran púa en su cabeza comenzó a brillar con una luz gélida y blanca como la nieve, preparándose para disparar. Estaba esperando esto. Arcanine Ember. Enciéndelo. Ash sonrió. Había provocado a Cloyster para que saliera a la superficie. Pequeñas llamas salieron disparadas de la boca de Arcanine. Al tocar la cortina de humo residual que flotaba sobre el agua, ¡boom! 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 Una serie de explosiones atronadoras estallaron en el campo de batalla. Una nube de fuego y humo se expandió hacia el exterior, envolviendo al conmocionado Cloyster. ¿Qué? Ese movimiento. Los ojos de Mizuharu se abrieron con incredulidad mientras veía a su Pokémon desaparecer entre las llamas. Es mi movimiento original. Nube de ceniza, declaró Ash con seguridad. Mientras el humo y el polvo no se hayan dispersado, incluso la más mínima chispa provocará una explosión. Ember crea la llama justa para provocarla. Desde fuera, parece que Arcanine causó un ataque masivo, pero es la trampa la que causa el verdadero daño. Ash no pudo evitar sentirse orgulloso al explicarlo. Técnicas como esta eran comunes en el mundo de Naruto, pero aquí, en el mundo Pokémon, eran prácticamente desconocidas. Esto le hizo apreciar profundamente la mayor ventaja de ser un transmigrador: la perspectiva. El anime, las tácticas, las filosofías de combate que había aprendido en su vida pasada, ahora eran los peldaños que lo elevarían a la cima del mundo Pokémon. El humo finalmente se disipó. Cloyster seguía consciente pero visiblemente conmocionado, con su caparazón agrietado en varios puntos. Jadeó, esforzándose por mantenerse a flote. La verdadera fuerza de nube de ceniza está en lo concentrado que está el smog, pensó Ash. Si fuera más denso, incluso un Pokémon de nivel campeón habría sentido el calor. Pero este es el límite actual de Arcanine. Aún así, los resultados fueron impresionantes. Ash recordó otros movimientos poco convencionales que había creado. Por ejemplo, su Steelix tenía un movimiento personalizado llamado Roca de Peso, que imitaba los efectos de gravedad normalmente restringidos a tipos psíquicos. Pero gracias a su tipificación roca y la manipulación de elementos terrestres, Steelix pudo emular la habilidad usando su propia firma energética. En este mundo, incluso las energías poco convencionales tienen su lugar. Todo tiene potencial si sabes cómo usarlo. Defensa de hierro, cañón de púas. Al ver las grietas que se formaban en el caparazón de Cloyster, Mizuharu dio la orden de inmediato. Cuanto más se prolongaba la batalla, más desventajosa se volvía para Cloyster. Ve más rápido que él. Los labios de Ash se curvaron en una sonrisa de confianza mientras observaba el cañón formarse en el cuerno de Cloyster. Arcanine, de pie sobre una plataforma flotante en la piscina, se lanzó repentinamente hacia un lado. Su velocidad era asombrosa, comparable incluso a la de Pikachu después de activar la activación celular. A este tipo de velocidad, si Arcanine se enfrentara a un movimiento como terremoto, no podría soportarlo como antes. La evasión sería su única esperanza. Auge. El cañón de púas de Cloyster se disparó a gran velocidad, pero solo impactó una plataforma flotante, destrozándola y provocando una ola de agua que salpicó la piscina. El impacto se extendió en círculos concéntricos. Arcanine, usa carga de llamas. Sin dudarlo, Ash dio la siguiente orden. Arcanine soltó un rugido, su cuerpo envuelto en llamas giratorias que formaban una rueda de fuego giratoria. ¡Bum! ¡Esquilloe! Cloyster gritó cuando la rueda de fuego chocó contra él. Las grietas en su caparazón se ampliaron, ahora peligrosamente profundas por el impacto de la carga de llamas. Increíble, Cloyster está claramente en desventaja ahora. Este tipo es mucho más fuerte que los entrenadores de los otros pueblos iniciales que vinieron aquí antes. Peony, que ejercía de árbitro, observaba con ansiedad. Incluso después de todo ese daño, Cloyster no ha perdido su capacidad de combate. Su defensa es realmente increíble. Ash frunció ligeramente el ceño, impresionado pero también receloso de lo duro que era Cloyster. Como una cucaracha que no se caía.
Parece que está llegando a su límite, supongo que tendré que arriesgarme, murmuró Mizuharu para sí, sorprendido. Este chico es mucho más consciente de la batalla de lo que dijo Garan. Cloyster, usa pulso de agua. Con Cloyster cerca de su límite, Mizuharu tomó un paso audaz. Muchos entrenadores novatos entraban en pánico y solo defendían cuando sus Pokémon estaban heridos. Pero ese tipo de vacilación solía llevar a la derrota. A veces, soltar y apostar todo era la única forma de cambiar el rumbo. Incluso si pierdes, puedes ejercer una presión seria sobre tu oponente. Urrak. Cloyster respondió a la orden, chocando sus mitades de caparazón entre sí. En las puntas de su caparazón, una energía azul agua comenzó a brillar, formando una esfera pulsante de agua que disparó directamente a Arcanine. La ola azul salió disparada, removiendo la charca a su paso. Ondas se extendieron hacia afuera, creando una marea ondulante sobre el campo de batalla. Es un movimiento poderoso, pasa por todas, ¿eh? Y con un área de efecto tan amplia. Maldita sea. Arcanine no puede moverse libremente en este terreno. En ese caso, la mirada de Ash se agudizó. Vamos a mostrarle el secreto del fuego. Arcanine usa su presión de fuego. En ese momento, los ojos de Ash cambiaron. Sus pupilas, naturalmente rojas, ahora estaban iluminadas con 3 Tomoe. Su Sharingan había despertado. Solo Brock notó el cambio. A través de la lente del Sharingan, Ash podía ver la energía del agua que irradiaba el pulso de agua de Cloyster con vívidos detalles. Su estructura, su flujo, todo. ¿El misterio del fuego? Mizuharu frunció el ceño. La frase solía referirse a técnicas de tipo fuego de alto nivel, pero Ash claramente no se refería a un movimiento convencional. Efectivamente, antes de que Mizuharu pudiera procesarlo por completo, Arcanine emitió un rugido profundo. Su cuerpo brilló con un rojo intenso al entrar en estado de llamarada, un trance de batalla que llevó su potencia de fuego más allá de lo normal. Aunque aún no dominaba la supresión de fuego, Ash y Arcanine habían entrenado lo suficiente como para imitar el movimiento usando los efectos temporales de llamarada. En un instante, Arcanine desató una corriente de fuego de más de 30 metros de largo, que envolvió toda la arena acuática. Si el campo de batalla hubiera sido más pequeño, incluso los espectadores habrían quedado atrapados en las llamas. La magnitud de ese ataque, ¿cómo desarrolló semejante habilidad? Mizuharu estaba atónito, incapaz de describir lo que veía. Auge. Boom. El pulso de agua de Cloyster fue completamente absorbido por las llamas antes de que pudiera hacer contacto. Ni una sola gota logró atravesarlo. El fuego continuó avanzando, abalanzándose hacia Cloyster con una fuerza imparable. Ya al límite, Cloyster no pudo aguantar más. Se desplomó con un gemido de dolor, mientras emanaba vapor de su caparazón quemado. Si no recibía tratamiento inmediato, las heridas podrían ser mortales. Arcanine también jadeaba. La supresión de fuego seguía fuera de su control, y el estado de llamarada había agotado su resistencia. Su energía se había reducido a la mitad, pero había ganado. Cloyster no puede luchar. Arcanine gana. Por favor, envía a tu próximo Pokémon. Al concluir el combate, la árbitro peón hizo su bandera profesionalmente para anunciar el resultado. Aunque no era especialmente poderosa como entrenadora, sus habilidades como árbitro eran fiables. Increíble, no esperaba que Ash hiciera un movimiento tan poderoso. Parece que Garan realmente te subestimó, dijo Mizuharu tras un momento de silencio, retirando a su derrotado Cloyster. Pensar que su Pokémon, entrenado al nivel de un aspirante al alto cuarteto, fue derrotado por el Arcanine de Ash, aún en la etapa media del mismo rango, si Garan no hubiera mencionado a Ash antes, quizá no lo habría creído. Pero los hechos hablan más que las palabras. ¿Me halagas, abuela Mizue?, respondió Ash humildemente, llamando a Arcanine de vuelta a su Pokéball. Pero deberíamos llevar a Cloyster a Brock cuanto antes. Si esperamos demasiado, sus heridas podrían llegar a ser mortales. Brock, equipado con las cápsulas de restauración completa que había refinado usando la receta de Ash, estaba listo. En cuanto Mizuharu entregó la Pokéball de Cloyster, Brock comenzó el tratamiento. Sin demora, Mizuharu sacó otra Pokéball y la lanzó al campo de batalla. Con un destello de luz, un Dewgong apareció en la piscina. Sin embargo, el campo de batalla ya había sido transformado debido a la anterior supresión de fuego de Arcanine, más de la mitad del agua de la piscina se había evaporado. Gruesas marcas negras de quemaduras manchaban las paredes circundantes, un claro testimonio de la ferocidad de las llamas de Arcanine. Timbre, nombre. Dewgong nivel. Nivel máximo de campeón. Características. Cuerpo regordete tipo. Agua barra hielo potencial.
100%, 59% desarrollado. Ash miró los datos que se mostraban en su Pokédex y asintió pensativamente. Parece que la mayoría de los Pokémon de Mizuaru están completamente evolucionados y en las últimas etapas de desarrollo. Definitivamente son más fuertes que Garan. Sonrió levemente y sacó una Pokéball. Esto depende de ti. Sin tu poder, esta batalla podría haber sido peligrosa. Un destello de luz estalló. La grácil figura de Suicune apareció ante los ojos de todos. Su porte orgulloso y elegante presencia irradiaban la imponente majestuosidad de un Pokémon legendario de tipo agua. Ese es Suicune. Suicune te ha reconocido. Mizuaru estaba visiblemente conmocionado. Una cosa era hacerse amigo de un Pokémon legendario. Era sabido que existían amistades tan poco comunes. Pero ser elegido, comandar uno, eso era algo completamente distinto. En todo el mundo, quienes habían domesticado Pokémon legendarios se contaban con los dedos de una mano. ¡Qué hermoso Pokémon! No hay registro de esto en la base de datos. ¿Cómo puede este tipo tener un Pokémon tan impresionante? Las tres hermanas Cerulean se quedaron mirando, cautivadas por la elegante apariencia de Suicune y su melena ondulante, que brillaba como hilos de seda. Parecían querer correr a acariciarlo. Ese es Suicune, explicó Brock, interviniendo como un guía. Un Pokémon legendario, la encarnación del viento del norte y una de las tres bestias legendarias de la región de Johto. Según la clasificación de la liga, Suicune es un legendario de nivel 3. Pero gracias al entrenamiento de Ash, este Suicune ya ha alcanzado la fuerza de nivel 2. Mizuaru lo escuchó todo. Su expresión se endureció al digerir las palabras de Brock. Pasar del nivel 3 al nivel 2 no fue tarea fácil. Representó un gran avance, uno que la mayoría de los entrenadores perseguían toda la vida. Pero Ash apenas había comenzado su aventura, y, sin embargo, su Suicune ya había superado ese obstáculo. ¿Qué clase de talento monstruoso era este? Pensar que fuiste reconocido por un legendario, parece que la alineación del futuro campeón tiene un lugar esperándote, dijo Mizuaru con envidia, con la mirada fija en Suicune. Como especialista en tipo agua, siempre había soñado con conocer a Suicune. Pero no lo había visto en años. Solo imágenes granuladas en la base de datos de la Pokédex. Y ahora, frente a ella, estaba un Suicune vivo y palpitante, perteneciente a Ash. Abuela Mizuaru, más te vale tener cuidado, dijo Ash con una sonrisa juguetona. El poder de Suicune, supera con creces tu imaginación. Mizuaru recuperó la compostura, con un brillo agudo en sus ojos. Entonces que esta anciana sea testigo de la majestuosidad de una verdadera legendaria. Dewgong, usa rayo de hielo. Una luz blanca brillante se condensó en la punta del cuerno de Dewgong antes de lanzar un agudo rayo de hielo directamente hacia Suicune. Pero Suicune no se movió. Simplemente se quedó allí, con los ojos tranquilos, como esperando las instrucciones de Ash. Espejo mágico. Ash pronunció la orden con confianza tranquila, la tensión anterior desapareciendo ahora que Suicune estaba en el campo. Un escudo azul marina brillante se materializó alrededor de Suicune, formando una barrera esférica perfecta que absorbía completamente el rayo de hielo. Ni siquiera quedó un rasguño. Si hubiera sido un Pokémon campeón de nivel máximo, quizá habría logrado abrirse paso. Pero el Dewgong de Mizuaru carecía de las técnicas únicas que Ash había desarrollado. No había forma de que pudiera penetrar las defensas de Suicune. Esa es una técnica de defensa divina que solo los Pokémon legendarios pueden usar, espejo mágico, murmuró Mizuaru, frunciendo el ceño. Ni siquiera el rayo de hielo de Dewgong pudo atravesar. Ash cerró los ojos. Se acabó. Suicune vórtice oceánico. Con un grito majestuoso, Suicune huyó hacia los cielos. En un instante, el campo de batalla quedó envuelto en una energía acuática arremolinada. Se formó un vórtice masivo de agua pura, fusionándose en un orbe gigantesco que rodeó toda la arena como un mar diminuto. Y lo más asombroso, no se dispersó. Permaneció suspendido, girando como un océano en miniatura. ¿Qué? Creó un océano. Es este, el verdadero poder de un Pokémon legendario. Mizuaru apenas podía creer lo que veía. Pero lo que siguió fue aún más aterrador. Marea de 1000 tiburones. Ordenó Ash. En respuesta, innumerables tiburones acuáticos espectrales comenzaron a formarse dentro del orbe oceánico, cientos, luego miles, cada uno afilado, veloz e implacable. Bajo el preciso control de Suicune, se lanzaron como una tormenta viviente, estrellándose uno tras otro contra Dewgong. ¡Dewgong!, gritó Mizuaru horrorizada mientras su Pokémon era superado por el implacable ataque de un tiburón de agua tras otro.
Tras soportar el implacable bombardeo durante más de un minuto, Dewgong finalmente se desplomó, con los ojos desorbitados por la derrota. A pesar de ser un Pokémon de alto nivel, ni siquiera había logrado un contraataque efectivo contra la embestida de Suicune. Dewgong fue derrotado sin asestar un solo golpe. Las hermanas cerúleas se quedaron sin palabras. Ninguna de ellas había visto jamás un combate tan desigual. Lo que lo hizo aún más asombroso fue lo que sucedió a continuación. Tras perder el conocimiento de Dewgong, Suicune finalmente liberó la enorme esfera de agua que había invocado. El orbe, que giraba, se desplomó, cayendo sobre el campo de batalla en una suave cascada, transformándose en una neblina que empapó la arena. «Has ganado, Ash». La voz de Mizuharu era calmada, pero sus ojos mostraban tanto asombro como resignación. Dewgong y mi Cloyster son mis principales luchadores. El resto de mi equipo sigue en el nivel inicial de Aso Elite. Contra tu Suicune, no tendría ninguna oportunidad. Metió a Dewgong en su Pokéball y suspiró. A pesar del título de líder de gimnasio de tipo agua, no todos tenemos un equipo completo de Pokémon de nivel rey máximo. Por lo general, tener 3 Pokémon en ese nivel es suficiente para obtener el rango de rey. La mayoría de los líderes de gimnasio e incluso los entrenadores de nivel campeón solo tenían 2 o 3 Pokémon en ese nivel. El resto de su plantilla solía estar compuesto por talentos prometedores Pokémon con potencial para ser entrenados hasta nivel élite o incluso campeón. Alternativamente, probaron suerte en la naturaleza, esperando encontrarse con un Pokémon de alto nivel, aunque las posibilidades de encontrarse con un Pokémon salvaje de nivel campeón como el Tiranitar de Ash eran increíblemente bajas. Por eso, encontrar Pokémon con un gran potencial innato era la vía preferida para la mayoría de los entrenadores de alto nivel. «Me halagas», respondió Ash con modestia. «Esta vez gané gracias a Suicune». Se detuvo, mirando hacia el campo de batalla, ahora resbaladizo por el agua. Honestamente, cuando vine a desafiar el gimnasio cerúleo, pensé que sin Suicune, mis posibilidades de ganar habrían sido solo del 30 al 50%. Se rió suavemente. Aunque he desarrollado algunos movimientos únicos, muchos de mi equipo son débiles contra los tipos agua o hielo. Tenías la ventaja de tipos. Tras decir eso, Ash recordó a Suicune y añadió con tranquila humildad. Si no fuera por Suicune, habría perdido esta batalla. El terreno me daba una gran ventaja. En un campo de batalla estándar, Pokémon como Tiranitar o Steelix podrían haber luchado con solvencia, pero en una arena de piscina como esta, la mayoría de mi equipo no pudo mostrar todo su poder. Si perdiste, perdiste. Aún así, una victoria es una victoria, respondió Mizuharu con una sonrisa. Esta es la edición gema de la insignia cascada. Espero que ganes la conferencia de la meseta índigo y enorgullezcas a Kanto. Ella le entregó a Ash una insignia de piedra preciosa en forma de gota bellamente elaborada. Estas insignias edición gema se fabricaron con materiales raros. Las insignias normales debían devolverse al participar en la conferencia de la liga, pero las versiones en gema podían ser conservadas por el entrenador como recuerdos imborrables. Te llamas Ash, ¿verdad? ¿Piensas entrenar a tus Pokémon aquí? Intervino de repente una de las hermanas cerúleas Sakura intentando ganarse el favor. ¿Podríamos pedir prestado tu Suicune un rato? La actitud elegante y noble de Suicune había encantado claramente a las 3 hermanas. Como Pokémon legendario y de tipo agua encajaba perfectamente con la naturaleza especializada en agua del gimnasio cerúleo. Para ellos, Suicune no solo era poderoso, era prácticamente divino. Idiotas, Ash resopló fríamente. Ese es un Pokémon legendario. ¿Crees que es algo por lo que puedes intercambiar sin más? No digas tonterías. La expresión de Mizuharu se ensombreció. Basta de tonterías. Un legendario no es algo que se pueda intercambiar de forma casual. Los 3 id a desmontar toda esa basura con la que habéis llenado el gimnasio. A partir de hoy, te entrenaré personalmente hasta que vuelva Misty. El gimnasio cerúleo debe ser restaurado a lo que era. La franqueza de Ash dejó a las hermanas con la cara roja de vergüenza. Mizuharu, mientras tanto, ya estaba furiosa. Cualquier entrenador verdadero sabía que un Pokémon no podía ser simplemente tomado o intercambiado a menos que eligiera voluntariamente seguir a otro. ¿Y un legendario como Suicune? La idea misma era absurda. Tras despedirse de Mizuharu, Ash y Brock partieron hacia su siguiente destino. Poco después de su partida, familias influyentes de todas las regiones recibieron una carta formal de la familia Oak. Como Ash había anticipado, el contenido de la carta se centraba en su recién desarrollada cápsula de restauración completa. En cuanto se supo la noticia, las grandes familias estallaron en un frenesí.
Era un elixir milagroso capaz de restaurar instantáneamente a un Pokémon de nivel campeón a su mejor estado sin efectos secundarios. La familia Joy poseía algo similar, pero el suyo nunca se vendió públicamente y solo se distribuía como un favor ocasional. Aún así, el proceso de fabricación era extremadamente difícil. La cápsula de restauración completa de Ash también era rara, pero tenía una ventaja crucial. Podía producirse de manera consistente siempre que estuvieran disponibles los ingredientes adecuados. Después de obtener la fórmula, el profesor Masaki Oak comenzó a recolectar hierbas raras y a cultivarlas en el invernadero de la finca Oak para garantizar la producción a largo plazo y evitar escaseces en el futuro. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener 2 insignias de gemas y 15 puntos de atributo. Mientras caminaban por un sendero forestal, Ash oyó de repente el timbre mecánico del sistema en su cabeza. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. 15 puntos de atributo más, lo que elevaba su total actual a 16. Vaya. No obtuve puntos de atributo al capturar a Tiranitar ni a Suicune, pero los consigo por una insignia. No me quejo, supongo que hoy es mi día de suerte. Ash miró sus estadísticas y vio cómo se actualizaba el número. En ese momento, la niebla empezó a extenderse alrededor del bosque y se espesó rápidamente. ¿Qué pasa con este bosque? La niebla se está volviendo muy densa, murmuró Ash. Activando su Sharingan de los 3 Tomoe, examinó el sendero neblinoso que se extendía ante él. La habilidad no reducía su visión, así que la usó con libertad, a diferencia del Mangekyou Sharingan, que le causaba una intensa tensión celular que no quería volver a experimentar. Nuestro próximo destino es Ciudad Vermellón, dijo Brock, sacando el mapa y comprobando la ruta. Este es el camino que debemos tomar para llegar. He oído que la escuela Pokémon también está cerca. ¿Escuela Pokémon? Ash pensó un momento y chasqueó los dedos. Ah, ¿sí? Gary estudiaba allí. Pero el plan de estudios era tan pobre que el profesor Oak finalmente lo sacó y se encargó personalmente de su educación TCH. Así que esta es esa escuela, pensó Ash con una mueca de desprecio. He oído que es la academia de referencia para familias nobles, pero según el profesor Oak, desde que cambiaron su enfoque al aprendizaje basado en datos, sus estudiantes han sido vergonzosamente débiles. Ni siquiera han llegado al top 32 de la Liga Índigo en los últimos años. Recordó lo que le había contado el profesor Oak. Esos estudiantes podían estar llenos de conocimientos teóricos, pero en combates reales, eran prácticamente inútiles. Justo entonces, Joe, creo que es hora de que te vayas a casa. Vosotros, plebeyos, simplemente no podéis seguir el ritmo aquí sí. Ni siquiera sabes recitar lo básico de la evolución Pokémon. No nos hagáis perder el tiempo, lárgate. Ash y Brock se toparon con un grupo de 5 chicos mayores con uniformes escolares azules impecables. Claramente se estaban aliando contra un estudiante más joven, alguien incluso más pequeño que el propio Ash. Brock dio un paso adelante, con un tono cortante. ¿De verdad estáis acosando a un niño a plena luz del día? Eso es bajo, incluso para gamberros como tú. ¿Quién demonios sois vosotros dos? Dijo uno de los chicos con una burla. Solo estamos ayudando al niño a repasar sus clases. No te interpongas, cuida tu boca, dijo Ash con frialdad. Antes de que el chico pudiera hablar de nuevo, los ojos de Ash brillaron carmesí cuando se activó su Sharingan. El patrón Tomoe familiar giró en su lugar, fijándose en el chico que acababa de decir sin parar. En un instante, los 5 chicos se quedaron paralizados. Un escalofrío les recorrió la espalda. Sentía como si una mirada infernal los hubiera atravesado, como si el propio infierno estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Vosotros, será mejor que tengamos cuidado, no seas tonto. Ese es el joven heredero de la familia Oak. Mi padre me dijo que nunca me metiera con él. Igual. Mi abuelo también me lo advirtió. Simplemente vete ahora. Uno de los adolescentes estuvo a punto de gritarle desafiante, pero sus amigos lo sujetaron antes de que pudiera terminar. En cuanto reconocieron a Ash, el miedo se apoderó de ellos. Sus familias lo habían dejado clarísimo. No provocar a Ash Ketchum bajo ninguna circunstancia. Después de todo, la familia Oak era una de las 3 familias nobles más importantes de Kanto. En un sentido feudal, Ash era prácticamente un miembro de la realeza, como el heredero al trono en la antigüedad. Se despide Tormenta hasta el próximo capítulo.